Señor, te damos gracias por ser tan bueno, gracias por tus misericordias que se renuevan cada día y hoy por tu misericordia y por tu gracia tenemos la posibilidad de estudiar, de aprender de ti, de tu voluntad. Te pido que Amén. todo lo que hablemos, platiquemos, preguntemos, respondamos, Señor, Amén. podemos sacarle mayor provecho de una enseñanza espiritual Amén. y guiarnos a toda verdad. En tu nombre, mi Jesús. Amén. 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 Este, Bienvenidos los que están viendo en YouTube y estamos en el capítulo 10 ya por terminar, de la guerra ya terminó, nos falta dos secciones chiquitos nada más. Pero antes de leer, Francisco, estabas diciendo que querías comentar algo de la semana pasada. Sí, algo que cortito. Yo creo que ahorita ustedes se acuerdan o lo recuerdan en el libro, pero donde nos está hablando el escritor, ¿verdad? Andrew, a, a testificar acerca de la palabra de Dios nosotros en nuestras áreas, en nuestras familias, en el trabajo y todo esto, ¿verdad? Entonces, cuando estaba yo leyendo, no, a ver si lo encuentran ahorita para que me recuerden. Lo busqué anoche y no lo encontré otra vez en el libro. Pero estaba yo recordando que nomás les quería hacer saber a ustedes cómo en este país, ¿verdad? Aquí hay algunas empresas que prohíben que se comparta la palabra de Dios. Entonces, como aquí las empresas tienen sindicatos, nosotros los trabajadores, así en la empresa que yo trabajaba, no nos permitían compartir el evangelio fuera del trabajo, ¿verdad? Tal vez entre trabajadores podíamos hablar, pero hasta eso, en grupos, no podíamos así hablarlo abiertamente a los compañeros de trabajo. Y cuando uno trabajaba, ahí nos decían que por contrato de la compañía, de la empresa y ¿cómo se llama? El sindicato, no podíamos compartir, porque en el libro dice, debemos de compartir en todo tiempo, debemos de compartir en toda ocasión, debemos de compartir. Yo entiendo todo eso y es bueno y así lo hacemos, pero hay en ocasiones cosas como estas que te niegan en tu trabajo compartirlo. Y si algún cliente, porque yo trabajaba también así haciendo servicios de reparación, y si había algún cliente que llamara y se quejara y dijera, esta persona viendo me está hablando del Evangelio o de Dios o de la Biblia, yo no creo en eso, entonces a nosotros nos daban hasta nos suspendían por algunos días porque estamos compartiendo. Entonces, Leandro decía que, pues, que tenemos que tener esa pasión y la tenemos, lo hacemos, porque yo lo hice, yo de todas maneras compartía con la gente, pero la regla que hay en algunos trabajos es no lo hagas. Y no está en nosotros, sino está en donde uno trabaja, ¿verdad? Porque lo pueden suspender o hasta correr. Porque aquí en Estados Unidos es muy, ¿cómo se le puede llamar? Eso de la religión es algo muy profundo entre personas, y porque el libro menciona que algunos, ¿cómo mencionó aquí? Hindús y budistas y todo esto, y toda esa clase de personas aquí viven entre nosotros. Hay muchos aquí en Estados Unidos. Estados Unidos es grandísimo y hay millones de personas. Entonces vienen gente de otros países con sus creencias, con sus religiones. A veces nosotros, cuando viene uno de México, uno está en México, hay la iglesia popular, ¿verdad? Y es la que más hay. Y sí, hay otras iglesias por allá, que la luz del mundo, que no sé qué cosa. Entonces, pero se puede decir que son ramas no tan grandes como las ramas que hay en otros países. Entonces, muchas de las veces cuando yo leo que el libro de Andrew, veo que él se enfoca como en donde uno vive, no como podría decir, si yo viviera en México, muchas cosas que él dice, yo no las entendería, porque yo no vivo en esos ambientes, pero yo puedo entender muchas cosas del libro porque yo entiendo lo que él está diciendo. Entonces, yo lo único que quería compartir es que es muy buen consejo que Él nos da, aunque no necesitamos el consejo, sabemos que al venir a Jesucristo, el Señor nos ha perdonado y cada uno de nosotros sabemos de qué nos perdonó el Señor. Entonces cada uno de nosotros empezamos a buscar más de Él, a crecer más en Él y a llevar el Evangelio a nosotros a donde podamos ir. Como así lo decía yo iba a las cárceles, iba a las cárceles, llevaba el Evangelio, y era una de las cosas que cada semana, cada domingo por la mañana, iba a las cárceles aquí, a la de jóvenes también, a la juvenil, y a compartir el evangelio. Allí sí lo puede hacer uno, porque ahí sí no lo permiten. Pero yo que nomás quería compartir que no es que la pasión de la persona no esté, pero la pasión de la persona a veces en donde uno viva se controla, la detienen, no la permiten que se extienda más todavía. Entonces yo nomás quería decirles que pues para que ustedes sepan, no sé si ustedes saben o no saben,
que hay países como estos acá también en Estados Unidos, que hay restricciones, por decir esa palabra, hay restricciones en lo que se refiere a llevar adelante la palabra del Señor, porque este país, aunque se diga que Estados Unidos es un país fundado por cristianos, hoy en día este país haya cambiado mucho, a manera que ya uno no puede orar en público. Ha habido situaciones, no sé si ustedes han sabido, a un coach de fútbol americano oraba con su grupo en público antes de empezar el partido o al finalizar el partido, dándole gracias a Dios que los jóvenes no se lastimaron y los demandaron. Y tuvieron que ir hasta la Corte Suprema de Justicia aquí en Estados Unidos para cuál era la ley. ¿Podían ellos orar o no en público? Y al fin de cuentas, la ley sí les permitió que puedan hacerlo dentro de una situación como esa. Entonces, que nada más compartir yo que en este país esa de la religión y las religiones, como hay muchas religiones, y aparte hay muchas ramas del llamado cristianismo, es una situación un poquito delicada, ¿verdad? Y uno lo hace, nosotros lo hacemos, yo cuando yo trabajaba, yo oraba con mis clientes, cuando los conocíamos, platicábamos, había enfermedades, tenían necesidades, y yo nomás oraba con ellos, pero pensando acá en mi mente, ojalá que no sean a quejar de que alguien anda en sus casas orando por ellos. Pero gracias a Dios, todos nunca tuve problemas de esos, nada más al leer así cositas como estas en el libro, digo yo, es muy buena, ¿cómo decir? Muy buena consejos que nos dan, pero nomás para que ustedes como, yo quisiera saber si alguien quiere opinar, quisiera saber si ustedes han sido expuestos a situaciones como esas, donde les dicen, no, no, tú aquí no puedes predicar, tú no puedes hacer eso, así como en cualquier otro negocio. Así es que eso nomás quería compartir. Gracias. Sí, Pastor Amado acaba de experimentar eso. Ah, sí. De veras. Sí, sí, pues ya nos habían dado permiso, pues, ¿ah? Y incluso el papá me dijo, aviéntese, pariente, ¿ah? Pero ya estando, en la hora, pues, por ahí había una familia de la mamá del muchacho y empezaron a decirle cosas que somos manipuladores, que más que nada es un rancho donde todavía guardan muchas tradiciones y costumbres, pues, ¿ah? Ujú, Entonces, yo fui, hablé con ella directamente y me le quedé viendo a sus ojos. Yo le dije, venimos a honrar a su hijo, le dije. ujú, Viene la iglesia, la cofradía, le dije, a honrar a su hijo. Pero si usted me dice a mí, párate, yo me paro. ujú, Por favor, me dice. Y sí sentí fellillo, pero empecé a reprender, orar en mi mente. Y el Señor me hablaba, me dice, pero no te rechazan a ti, me rechazan a mí. ujú, Entonces hubo paz en mi corazón, hubo tranquilidad. Y yo sé que después se arrepintió porque se me quedaba viendo la señora después. Se asomaba y miraba que su hijo, pues, se sentó conmigo a llorar, pues, junto, ¿ah? ujú, Entonces, le digo, no te preocupes, todo está bien. Y con lo que queríamos hacer se hizo, le dije, ujú, ¿verdad? Pero queríamos transmitir este nuevo Pedro, le dije, este nuevo Pedro que no conoce a nadie aquí, ni tu mamá, por lo que ujú. veo. Queríamos presentarte y decirles por qué fue el cambio en él, ¿verdad? Pero Sí. bueno, yo sé que, como dice mi esposa, ¿verdad? Que de esto va a salir algo bueno en un futuro, más adelante. Y yo lo creo también, ¿eh? Que va a haber la Ujú. oportunidad de hablarle a la familia. Amén. Amén. Sí, yo creo que sí Amén. ha habido algo positivo por lo que hemos visto realmente en los jóvenes. Mm, Algunos mm, jóvenes parece Oh, que sí. ya están echando las ganas y los bautismos que tuvimos esta semana y todo, amén. fue, yo creo que sí está teniendo un impacto. Mm, qué bueno, amén. Sí, fíjese que lo que iba yo a predicar allá en la sierra, se lo prediqué a los jóvenes. Mm, Les dije, esto es lo que yo iba a transmitir allá, se lo transmito a ustedes. Y les hablé el significado del evangelio. ajá, El evangelio son buenas noticias, le dije. ¿Cuál es la buena ujú, noticia? Que Jesús pagó por nuestros pecados. Él ujú, vino, vivió como cualquier hombre, vivió, murió y resucitó al tercer día. Entonces yo les puse un ejemplo a los muchachos. Lo que sí, pues ya queremos evitar celulares ahí, ya no más celulares. Y les dije, si estuviera Pedro ahorita aquí, ¿qué le dirías? mm,
No, pues, todos se quedaron pensativos, todos se quedaron pensativos. Así de importante es cuando vienes a este tiempo, ya jugamos, Ujú. ya sudamos, ya pestamos de tanto sudor, les digo, ahora hay que poner atención aquí en el salón, le digo. ¿Por Amén. qué? Porque muchos conocieron a Pedro, pero no todos practicaron con Pedro. Ujú. Como ustedes, déjense amar, muchachos, ábranse con uno, no queremos hacer ningún daño, queremos que realmente nos veamos como una familia y que Sí. realmente nos interesen los problemas de todos aquí. Miren, Ujú. perdimos una oportunidad con Pedro, pero a la vez no, le dije, porque él se fue con Cristo, él leyó la palabra de Dios, estaba leyendo Juan, y cada vez que me miraba, hacía muchas preguntas, cada vez que miraba al pastor, y muy igual lo mismo, ¿sí? Amén. Era un hombre callado, el Señor lo hizo libre, y ahora no dejaba de hablar, Ujú. era Ujú. Willy, 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 le digo, o sea, Dios le dio libertad, ¿sí? Amén. Entonces, por eso, ese mismo día que pasó el caso, le decía a su mamá, mamá, abrázame, pero sonriendo. A ver, abrázame sonriendo. Y por la Amén. mamá te abrazaba así. No, quiero verte alegre, quiero verte contento, contenta, dice, pero abrázame así, le decía. Ujú. ¿Verdad? Ya en la tarde, pues en la tarde, noche pasó eso. Amén. Pero Amén. sí, les decía, es muy importante que pongan atención, porque esto les va a servir para hablarle a un amigo, para hablarle a tu propia familia. Existe un infierno como existe la gloria de Dios también. Les decía. Amén. Así que Ujú. pongan atención, por favor. No, los muchachos, la verdad, estuvieron bien atentos y yo creo que viene un despertar, un avivamiento para los jóvenes. Amén. 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 Por los que no saben lo que sucedió, un muchacho que acaba de cumplir 17 años participó en el reto hace Ajá. ahora 2 semanas que falleció, tuvo un accidente en la moto y falleció. Y Ah, ahí en el funeral no le permitieron a Amado compartir esta palabra. wow. Pero Wow. es un muchacho que empezó a buscar a Dios al último y ahora está teniendo un impacto en los hombres. Entonces, Wow. también iba a mencionar algo de lo que comentaste del entrenador ese, Ujú. de cuando fue a su Corte Supremo y ganó. Sí. Ujú. Y a través de eso, ya hay 2 estados en los Estados Unidos que ya permiten que puedes orar en las escuelas y están metiendo las 10 mandamientos otra vez. Amén. Sí, cierto. Ajá. Ajá. Sí. Louisiana y Tennessee son los que yo Ajá. sé que ya la tienen. Puede ser que hay otros, no sé, Ujú. pero a través de eso ya está cambiando, o sea, la ley ya está, Sí. ah, ya está expuesto, Amén. que Amén. está Sí. Sí. despertando. Gloria Y a el Dios. entrenador es de la prepa donde donde estaba trabajando, es la Ujú. prepa donde va mi sobrino en Bremerton, donde vive mi mamá. Ah, ajá. Sí. Sí. Y, y sí, tuvo un impacto nacional, a lo mejor Sí. internacional, no sé si lo escucharon Yo de creo que sí. Por eso eh, preguntaba yo, porque las cosas que han pasado acá, a veces yo no sé si se extienden así como dices, globalmente, no sé, pero la situación aquí es diferente. Y no quiero extender esto, pero aquí hay cruces, ¿verdad? En lugares, por ejemplo, aquí en Ventura, y tú la conoces, Esteban, la cruz que está en Ventura. Y si alguien que no cree en Jesucristo, alguien que no cree en Dios, y mira esa cruz, dicen, me ofende esa cruz, quiero que la quiten de ahí. Y en muchos lugares las quitan, porque nomás una o dos personas se quejan que una cruz está en el monte y la quieren que la quiten y la bajen y las bajan del monte, porque es propiedad del gobierno y el gobierno no tiene que meterse en la religión. Más en cambio, cuando es una propiedad privada, la gente dice, este terreno es mío, yo puedo poner una cruz aquí, pero una simple situación como esa que para uno puede decir, ¿qué puede dañar? Pero es el símbolo de la cruz, ¿verdad? El símbolo de la cruz y para nosotros, ¿verdad? No es tanto la cruz, ¿verdad? Pero fue lo que nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nos recuerda el simbolismo, pero muchos lo agarran de que, no, me ofende, es la palabra que es aquí, me ofende. Entonces, es una situación que vivimos hasta el día de hoy, lo cual para mí es imposible a veces creer, pero así es como es lo impactante que es Dios en la vida de las personas y también seguirlo a Él, porque no es como si nos van a arrestar a nosotros y meternos a la cárcel, pero es algo que uno tiene que defender siempre.
alguien está en contra, entonces hay unos que están a favor. Si la gente me ofende, pues a nosotros no nos ofende. Y entonces, eso es lo que estamos viviendo, en los días que estamos viviendo hoy en día nosotros. Es Sí, todo. amén. Bueno, qué buena introducción. Bienvenido, Amado, bienvenido a la hermana Lilia y también a Max, bienvenido. Este, Amén. Buenos, Dios les bendiga a todos. Buen buenos día. días, buenos días. Bless you. El Max, buenos días. vamos a seguir Bye-bye. con la lectura ahora. Ujú, ujú. Estamos en lo último de capítulo 10, donde dice caída. Pastor Ramón, ¿quiere leer? Amén. Luis Dejemos Salazar. Vamos a cantar un tema más. Dice caída, ¿verdad? Sí, Sí, caída. ¿No? Dice, la mayoría de los cristianos piensa que cuando viene al Señor, tus pecados son perdonados hasta cierto punto. Luego, cada vez que pecas después de que eres cristiano, tienes que correr hacia el Señor con ese pecado. Arrepiéntete de eso y confiésalo. Si no lo haces, entonces podrías morir e ir al infierno con un pecado que no ha sido confesado, o estás excluido de la relación con el Señor. La religión llama a esto caer de la fe. Dicen, necesitas arrepentirte de ese pecado para regresar a tu relación con el Señor. También hay una versión más moderada de esta doctrina errónea. La gente dice, no perderás la salvación si mueren con un pecado sin confesar o cayeras de la fe, aún así te irías al cielo, pero no puedes disfrutar de la presencia de Dios. Ujú. El Señor no va a tener comunión con una vasija sucia. Él no puede llenar una vasija sucia. Él no puede contestar tus oraciones si tú tienes algún pecado en tu vida. Si eso fuera verdad, entonces Dios no tendría a nadie con quien relacionarse y Él no contestaría la oración de nadie, porque todos tenemos cosas que están mal. Amén. Y son dos conceptos personalmente que yo he vivido. De pensar que cada vez que peco necesito pedir perdón por ese pecado, pero realmente el perdón ya tengo. Pero debo de arrepentirme, debo de cambiar mi manera de pensar, renovar mi mente y ya para no estar siguiendo con ese o los pecados, sino Temor. estar buscando a Dios y dejando que su espíritu obra a través de mí. Ujú. Pero el punto de que vamos a caer de la fe, eso es algo que la iglesia tradicional ha dicho, Ujú. que caemos de la gracia y tenemos que volver a llegar a estar dentro de la gracia. Pero realmente lo que es la gracia es que todo está pagado, todo está hecho, pero es nuestra fe que activa lo que la gracia ofrece. Te decía en el curso de la gracia, y lo señaló bien esta señora allí en México,
ella hizo hincapié en eso, lo último. Si somos culpables, tiene que ver con cosas reales. Ujú. Sí es cierto que cometimos algo. Entonces, está en nosotros reconocerlo y hacerlo a un lado y disfrutar de la gracia de Dios. Pero sí tiene Ujú. que ver con cosas reales, la culpa. Está bien que Cristo ya pagó por esa culpa, pero que no sea objeto de, o sea, hacerla para un lado, entendí, y sentirnos realmente perdonados, libres. Ujú. Amén. Muy bien. Francisco, ¿quieres seguir con antagónico? Antagónico. No busqué qué quiere decir esa palabra, sí me hizo rara a mí, pero bueno. El pecado no es solo lo que estás haciendo, también es lo que no estás haciendo. Y el saber, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, el pecado no es solamente violar un mandamiento al hacer algo, también es no hacer el bien que sabes que debes hacer. De acuerdo a esta definición bíblica de pecado, si sabes que debes amar a alguien, si sabes que debes orar, si has sentido la exhortación de parte del Señor para amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, o de honrar a tu esposo de la misma forma como la iglesia debe honrar a Cristo, si se supone que debes hacer cualquiera de estas cosas y estás fallando, si estás respirando, estás fallando. Entonces has pecado. Si fuera verdad que no puedes tener relación con Dios mientras haya pecado en tu vida, nadie podría tener nunca una relación con Dios. Hemos adoptado esta mentira de que cada vez que pecamos cometemos una nueva ofensa para Dios y de la que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que confesarla y ponerla bajo la sangre. Debido a esta mentalidad y al hecho de que sabemos en nuestros corazones que fallamos todo el tiempo, nos sentimos devaluados y carecemos de una confianza real de que Dios verdaderamente nos ama. Diremos que Él nos ama, pero luego inexplicablemente confesaremos, entre comillas, yo sé por qué Dios no me ha sanado de este cáncer. Él me está dejando sufrir. El Señor permitió que este accidente automovilístico que mató a mis niños. Él es el que envió las tragedias como los ataques terroristas, los tsunamis, los huracanes. Dios está enojado. Decimos, Dios nos ama, por un lado, y Dios nos está juzgando por nuestro pecado por el otro. Estas posiciones son antagónicas. Jesucristo, opuestas. Jesucristo obtuvo redención eterna. Ok, muy bien. Esto, En inglés, el título aquí dice, These are incompatible. muy No sé, incomparable. Ok, incomparable. Ok. antagónico. ¿Sí sabías esa Inco- palabra? La había oído. Sí, es un diccionario. Oh, ok. Muy bien. ¿Algún comentario? Ya terminamos el capítulo. Yeah. Bienvenida, Jessica. Hola a todos, buenos días. Diga. Voy a Bueno, leer, el resumen del capítulo y a Bueno, ver. yo no me recordó algo que predicó una vez Lula Gillán. Sí, Y en esto de decir que puede hacer el bien y no lo hace, es pecado. Inclusive tenemos que ir más allá, matar el mal con el bien. Casi lo conecto como lo que predicó Lula Gillán en una ocasión de que resistan al diablo, no es únicamente estar aguantando lo que el diablo nos da, sino que enfrentar al diablo y, y demostrar que somos victoriosos con la sangre de Cristo, con su amor,
y que podemos ir más allá, no únicamente estar resistiendo al diablo, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, y no, simplemente es llevar una victoria día con día sobre las adversidades, con fe, y, y de esa manera no es estar recibiendo, según entendí el mensaje de ellos, en los golpes que el diablo da, nada más estar aguantando, soportando, nada más ahí, sino que llevar una vida victoriosa. Entonces, matar el mal con el bien es para mí, yo entiendo, no sé ustedes, es ir más allá de que lo que se puede hacer y no se hace es pecado. Entonces, es ir más allá, es avanzar más en el conocimiento de lo que es la gracia, para llevar una vida próspera, según entiendo. Amén. ¿Alguien más? A mí me gusta o me llama la atención cómo es algo que en teoría ya debemos de saber, nuestra, no nuestra relación con el pecado, sino nuestras vivencias con el pecado y cómo proyectamos que Dios se enoja con nosotros, supuestamente. Porque pensamos que Dios reacciona como reaccionaríamos nosotros cuando alguien nos falla o nos falta. Y eso se lo proyectamos a Él y decimos, pues Dios ya no me ama, o ya no me va a aceptar, o sí, enojado conmigo. Y a medida que leemos las Escrituras y conocemos el carácter del Padre, obviamente Dios no aprueba el pecado, para nada. Pero entendemos cómo funcionó el sacrificio de Cristo y qué provoca en los hijos, y pues la gracia y la misericordia del Señor. Y entender estas cosas que debieran de ser simples, pero las complicamos, nos ayudan a relacionarnos mejor con el Padre. También nos ayudan a santificarnos en el hecho de que ya entendemos que no tenemos que pecar por miedo al castigo de Dios, sino no tenemos que pecar o fallar por amor a Dios. Es algo más recíproco, la santidad no la provoca el hecho del miedo, sino que la santidad la provoca pues nuestra relación con Él. Y me agrada que es explícito, Andrew, en esta parte. Es explícito, es directo. Muchos piensan así, pero en realidad es de esta manera. Y presenta... Me gustó con lo que estábamos leyendo. Amén. Amén. Yo quiero opinar algo. Sí. Cuando como creyentes vivimos de una manera temerosa, como dice, bueno, como se está comentando, ahorita que estoy leyendo el libro de Romanos, he entendido que todo aquel que vive temeroso porque pecó, porque falló, o X y Y, realmente no conoce al que está sirviendo, no conoce a Dios, y muchas veces el mismo cristiano filtra con su como visión a ese Dios. Pero realmente la justicia de Dios nos hizo personas nuevas, como dice en 2 Corintios 17, o sea, somos ya personas nuevas, pero muchas veces no creemos porque nos vemos a nosotros mismos nuestras propias fallas, sea. Y una de las cosas hermosas de la gracia es eso, que cuando conoces a ese Dios amoroso, a ese Dios misericordioso, pues nace un amor hacia ese Dios. Y te das cuenta que Él no se merece que nosotros andemos de rebeldes, desobedientes, y empezamos a renovar nuestra mente y empezamos a caminar porque estamos creyendo. Y realmente yo no me voy a forzar para ser la persona que soy. Ya soy una nueva persona, y si yo lo creo con todo mi corazón, va a haber automáticamente, va a salir de mí una acción diferente. Precisamente ayer en el estudio que tuvimos, el celador de Filipo decía, ¿qué debo de hacer? Creer en el Señor Jesús, que será lo justo y tu casa. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como, pues, si soy papá de familia?
testificar, dar testimonio y con la palabra. Es todo lo que tengo que hacer. Porque cada uno de mis familias deben de desfilar del mismo proceso que yo tuve cuando creí en Jesús. Pero eso yo lo tengo que provocar con dos cosas: el testimonio personal, que vean a Jesús como primer lugar en tu corazón, y de ahí, de vez en cuando, predicarles la palabra de Dios. Cuando hay una oportunidad, hablarles de Jesucristo, ¿sí? Y eso realmente va a llegar a donde queremos llegar. Por eso es un compromiso. Yo, con Dios, de mantenerme como lo que soy, como hijo de Dios, ¿sí? Mientras estemos en esta carne, la vamos a seguir regando. Porque hay tres maneras de pecar: con nuestra boca, con nuestra mente y con nuestras acciones. Entonces, todo eso se va a ir renovando poco a poquito. Pero yo tengo que leer, y yo tengo que dar tiempo a la lectura, a la palabra de Dios, para que yo pueda vivir como al estándar que Dios quiere, pues. Entonces, necesitamos leer, necesitamos darle tiempo y conocer a ese Dios amoroso. Amén. 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 Bonita taza. Está muy bonita. Mega taza. Muy bien. Amén. Muy bien. ¿Seguimos? Seguimos. Yo creo que voy a alcanzar a hacer el resumen y seguimos platicando, si hay tiempo. Ok. Dice número 1. Jesucristo llevó los pecados de todos, no solo los pecados de aquellos que él sabía que lo aceptarían. Primera de Juan 2:2. Dios ha hecho el pago, pero tú debes recibirlo. Cada individuo debe apropiarse por fe de lo que Dios ya ha proveído por la gracia para que tenga efecto en su vida. Primero de Juan 2:2. ¿Alguien lo tiene? ¿Primera de Juan qué? 2:2. Los dos. Ahí va. Es el primer verso del capítulo. Dice, A ver, Goyo, Pastor Goyo. y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok. Entonces, Él murió por todos, no solamente los que lo aceptarían, sino por todos, todas las personas. Amén. Amén. Solo nos hace falta recibirlo. También tenemos Efesios 2:8 y Tito 2:11. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Efesios 2:8. ¿Alguien tiene Porque eso? por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Amén. Gracias. La gracia es lo que Dios ha hecho por nosotros independientemente de nosotros. Es totalmente independiente de lo que merecemos. Pero tenemos que poner fe en la gracia de Dios para que nos afecte. Por la gracia, Dios ya ha pagado por los pecados de todo el mundo. Pero no todo el mundo ha respondido a la gracia de Dios. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Y número 3. Multitud de personas religiosas se van al infierno porque pensaron que por ir a la iglesia, pagar su diezmo, leer la Biblia y tratar de ser buenos podrían pagar por sus pecados. El cristianismo es la única fe en el mundo que tiene un Salvador. Cualquier otro sistema religioso hace que tú trates de ganar el favor de Dios a través de tus buenas obras. Es triste decirlo, pero hay grandes cantidades de personas de los así llamados cristianos atrapados en nuestras iglesias hoy en día que están haciendo exactamente lo mismo que los musulmanes,
los budistas, los hindús y otros. Están tratando de ser lo suficientemente buenos para que Dios los acepte. Esto no es el verdadero cristianismo. Vamos a ver a Gálatas 5, 2 al 4. Muchas otras personas verdaderamente han vuelto a nacer, pero Cristo no les aprovecha para nada en esta vida. Gálatas 5, 2 al 4. ¿Alguien lo tiene? Gálatas 5, 2 al 4. de 2 al 4. Miren, yo Pablo les digo que si dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida y está obligado a cumplir toda la ley. De cierto, se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. ¿Hasta el 5? Sí, no, 4. Y dice, a lo mejor están en camino al cielo, pero han vuelto a caer en la misma vieja mentalidad y patrón legalista. Sabemos que Dios es poderoso, pero pensamos, ¿cómo podría Él utilizar su poder alguna vez a mi favor? De lo que dudamos es de su disponibilidad para usarla a nuestro favor, porque sentimos que Él todavía está imputándonos el pecado. El Señor nos dirá que dejemos de cometer un pecado porque Él sabe que el diablo vendrá a estorbarnos, lastimarnos y sacar ventaja de nosotros de alguna manera. No porque vaya a castigarnos o a rechazarnos. Juan 10:10. Ajá, el ladrón no viene más que para matar y destruir. Dios no ignora el pecado en nuestra vida, pero eso no cambia su actitud hacia nosotros. Estaba escuchando un predicador en la mañana hablando acerca de esto más o menos, de que sabemos que nuestra posición con Dios no cambia, sino el diablo lo que él hace es estorbarnos y lastimarnos y sacar ventaja de nosotros. De alguna manera nos distrae. Y cuando estamos distraídos, pensando en una cosa, estamos de una manera ignorando a lo que Dios quiere para nosotros. Y si no tenemos eso en mente, no vamos a vivir de esa manera. O sea, Satanás nos toma ventaja de nosotros cuando a través de nuestro yielding, ceder al pecado. El próximo verso va a ser Santiago 2:10. Número 5. Estamos limitando lo que Dios puede hacer porque lo hemos atado a nuestro mérito y valor. Quizá nosotros no cometemos adulterio o asesinato o robo, pero no somos perfectos. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Amén. Horacio, Romanos 3:23 ahorita. Así funciona la ley. Si fallamos, fallamos. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Me ganaste. Dice aquí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Entonces, en Santiago habla de que si fallamos en una parte, fallamos en todo. Y el ejemplo que he escuchado de, creo que Andrew, de cuando tienes una ventana de la casa y una piedra, un chiquillo avienta una piedra y se estalla. Entonces, ¿solamente esa parte está mal o todo está mal? Todo está mal porque no puedes reponer nada más esa partecito. Tienes que reponer todo. Entonces,
Entonces estalló todo el carácter de ese ventana. Entonces el pecado es lo mismo, es con una sola cosa. Por eso de ir cada vez después de que pequemos, estaríamos siendo al Señor, no tendríamos tiempo para hacer otra cosa, porque estamos constantemente, sin querer, queriendo, digo, estamos en pecado, vivimos en el mundo, pensamos cosas, aunque no sabemos, por eso el enemigo es el engañador, conocido por el engañador. Alguien ilustraba, me parece si es algo parecido y doy gracias a Dios por la ilustración de Andrew del cristal. Alguien en una predicación ilustraba agua limpia y ofrecía que lo bebieran. Y alguien después le echó un poquito veneno o algo que contaminara. Aparentemente no, aparentemente sí, pero ya no era objeto de duda. Le echó alguna gotita, tal vez de algún químico. Y se podía decir que en alguna parte del recipiente no habría. Alguien decía, yo agua de la presa tomo. Pero huele a orina de vaca, huele a... No, dice, te recomiendo que te vayas al fondo, allá abajo. No, le digo, es igual. Y yo creo que el pecado también no hay un área. Y escuchamos la predicación de un hombre que le da y le da y le da y le da el pecado y le da y le da el pecado. Pues señalando la enfermedad, pero no habla del remedio. Y dale, y infierno, y pecado, infierno, y te vas al infierno, que son así. Pero no hablan del remedio. Y el remedio, pues ellos dicen, este predicador todavía como que está peor aún, según quiero pensar eso, porque así predica él de Romanos 5:8. Entonces, como que venimos a Cristo y ahora estamos peor, quiere decir. Yo creo que la tarea de nosotros es decir, hermano, ánimo, mejores, que es lo que estamos haciendo nosotros. Y ayer yo platicaba con un chatarrero, pues ahora mi nivel de gente. Entonces yo cuando hay una parte donde no debo predicar, me alegro. Qué bueno. Estoy respetando y obedeciendo. No me preocupo. Pero cuando veo una necesidad, el hombre le dice, oye, ¿qué te pasó, Isma? Estás muy flaco, le digo. Caray, te puedo. Y ya cargamos algo de chatarra por allí. Ya no pesaba tanto en la vaca. ¿Qué tanto puede ganar uno? Ni litigaba con él. Y ya él supo decirme que, le digo, hasta el cigarro dejaste. No, dice, todavía lo arreglo el vicio, dice. Oye, pero ¿por qué lo haces? Le digo, te va a hacer problemas en los pulmones. Dice, es que el estrés, dice, de la chatarrería me obliga a esto. Y me acordé yo que mis padres dejo, mis padres no. Mira, le digo, yo soy cristiano, soy creyente. Entonces, si hay estrés, necesitamos la paz de Cristo. Cosa que a mí me ha funcionado. Entonces, por ahí yo le entro. Cuando hay una necesidad. Así esté donde esté prohibido, vamos hablando después de algo especial. Pero obviamente por ver la necesidad y allí nadie nos va. Se puede organizar un tiempo, se puede, pues como ahorita tomar una taza de café, donde no moleste a nadie, ni a una institución, ni a una... Qué bueno que han salido por esas personas que son atrevidas, que antes obedecer a Dios que a los hombres. Entonces el otro no le gustó al otro muchacho. Dijo, vámonos ya, dijo. Me dijo, me interesan esos temas, dice. Digo, son temas decisivos, digo, porque es donde vamos a pasar la eternidad. Lo platicamos. Y el otro muchacho no quiso hablar. Fue a hacer una camioneta y de órdenes que vamos. Pero bueno. No me acuerdo por qué.
aquel tema. Sí. Estamos hablando del agua, O del agua. del pecado. Del pecado. Es como cuando, por la excepción de cuando cae una mosca del café, pues la sacas la mosca y sigue. Sale. Número 6. Puedes buscar Hebreos 9. Número 6 dice, Dios ha tratado con el problema del pecado. Hebreos 9, 11 al 12. Pastor Amado. No, No, Pastor Amado después. Hebreo. Un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos, cabrillos. En el 12 también. Sí, 11 y 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y ya tenía que faltaba algo. Entonces Dios ha tratado con el problema del pecado una vez, siempre. Para siempre. Esa no era una redención a corto plazo, vigente solo hasta la próxima vez que pequemos. Entonces tenemos que arrepentirnos, volver a aplicar la sangre y ser redimidos una vez más. Eso es lo que enseñan de esa parte. Cristo entró una vez y obtuvo redención eterna para nosotros. El pecado no es solo lo que estamos haciendo, también es lo que no estamos haciendo. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si fuera verdad que no podemos tener relación con Dios mientras haya pecado en nuestra vida, nadie podría tener una relación con Dios. Jesucristo obtuvo redención eterna. Amén. Amén. Ok, falta 3 minutos para hacer todas las preguntas. Yo creo que la próxima semana seguimos con las preguntas. Buena idea. Tenemos espacio para un comentario más y luego vamos a orar. Me gustaría levantar una iglesia que se llame Sacrificio Universal. Eso fue el comentario. Entonces, Jessica, ¿quieres orar para terminar, por favor? Sí. Señor, te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí, Señor, reunidos. Te damos gracias, Señor, por la vida, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de tener estos estudios. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, por tu misericordia, porque nos enseñas cada día, Señor, que somos libres en ti, Señor, que nos amas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir con nuestra semana, Señor, creyendo tu palabra, lo que hemos aprendido hoy, Señor. Trae paz, Señor, a los corazones, Señor. Y recuérdanos, Señor, tu palabra, Señor, tu amor, tu sacrificio, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Cúbrenos, Señor, y cuídanos. Y que la próxima, Señor, entre más temprano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.